Hola, espero que estén bien. Estamos aquí reunidos nuevamente para una nueva edición de What is Law. Domingo, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? Eh, Todo relativamente en orden. Qué bueno, no es poco, ¿no? No es poco para la nueva normalidad, no es poco. No es poco. What is love? Baby, don't hurt me no more. Y bueno, en el contexto de nueva normalidad en que nos encontramos, hemos querido salir un poquito de ese tema como si se pudiera, porque tenemos el honor de contar hoy con dos invitadas de lujo para analizar una serie de fallos y discusiones legales que se han dado en el último tiempo. Eh, Están con nosotros Jimena Goché, profesora de Derecho de la Universidad de Concepción. Jimena, ¿cómo estás? Hola Matías, hola Domingo, muy bien, también en el contexto de esta nueva regularidad y muy agradecida de esta invitación. No, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Y también está Yanira Zúñiga, profesora de Derecho de la Universidad Austral. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También aprovecho de comentar que estoy encantada de estar con ustedes porque quizás la única cosa positiva que tiene la idea de nueva normalidad es que nos acercamos más a través de Internet, así que eso al menos es bueno. Sí, así es. Eso es una de las cosas que nos permite dentro de todo, toda esta nueva normalidad y lo que genera, ¿no? Bueno, vamos a partir porque no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Domingo, no sé si quieres partir preguntando algo tú. Como decía Matías, estas invitadas de lujo, gracias por estar acá, para conversar sobre un par de sentencias recientes, ¿no? Interesantes en el ámbito del derecho público. Y solo para poner el debate sobre la mesa, la primera sentencia que vamos a conversar, que es la que vamos a denominar del Tribunal Constitucional, es una sentencia de inaplicabilidad en la que se había solicitado que se inaplicaran un par de disposiciones legales que impedían que las recurrentes, en este caso una pareja de mujeres que había celebrado su matrimonio en España, pudiera inscribirlo en Chile. Y la segunda es una sentencia emitida por un juzgado de familia en el que entonces se discurre en torno al reconocimiento de la filiación maternal de parte de una de las dos madres de un niño que había dado a luz, ¿no? A través de técnicas de reproducción asistida y donde ambas, ¿no? Reclamaban el derecho a ser, como digo, reconocidas como madre del niño. Entonces, son de esos tipos de casos polémicos, ¿no? En los que se utiliza o se abre la judicatura para abordar reclamos relativos al reconocimiento de derechos constitucionales y tenemos, digámoslo así, una suerte de sentencias un tanto dispares, digamos, para el mundo de las disidencias sexuales o el reconocimiento de derechos de grupos LGTBIQ+, ¿no? Entonces, quizás quisiéramos partir con la primera sentencia, Yanira, si te parece, esta sentencia del Tribunal Constitucional, quizás partir por lo medio anecdótico. Hay una serie ahí de afirmaciones que estuvimos conociendo a través de diferentes medios, además de la sentencia misma, y que fueron las que más se difundieron. Y una de ellas es bien interesante, ¿no? El voto de mayoría afirma que el matrimonio vendría a ser una unión entre un hombre y una mujer, y que esta definición matrimonial estaría puesta más allá de nuestras manos. O sea, dice, está al margen de lo que la legislatura puede decidir, pero incluso afirma que está más allá de la decisión constituyente. O sea, ¿cómo ves tú esas afirmaciones que el TC se da el lujo de hacer en el contexto de este caso? Bueno, la afirmación creo que no por casualidad llamó la atención solo al mundo jurídico, sino también produjo un cierto escándalo extramuros, ¿no? La gente yo creo que advirtió sin tener muchos de los lectores conocimiento de derecho que la afirmación
insostenible en términos jurídicos, en términos sociales, y cuando se aprecia con tanta nitidez desde afuera es quizás porque algo resuma lo que realmente es, ¿no? Una visión ideológica del problema que está encubierta como una solución técnica. Desde luego esta idea de que esto quedaría más allá de la voluntad no solo del legislador, sino del constituyente, y que aparece refrendado como una tesis sobre el orden público matrimonial, no es ni de lejos la comprensión del orden público matrimonial en el derecho civil. Por lo tanto, se utiliza la etiqueta dándole un sentido que no aparece tampoco como el sentido técnico, si entendemos que lo técnico también es una estipulación de sentido. Claro, se bosqueja como una esencia para tratar de evitar, en mi opinión, el problema central, que era aportar razones sobre la diferenciación, ¿no? Si la diferenciación era razonable o no, por casualidad esto se impugna como atentado al principio de igualdad, y es eso lo que yo creo que busca eludir constantemente el voto de mayoría. Perfecto. Y Jimena, en la sentencia del Tribunal de Familia tenemos una situación diferente. Mientras en el Tribunal Constitucional se nos dice que hay ciertas entidades, en este caso la matrimonial, fuera de nuestro alcance, acá pareciera que se invita a las personas a ir configurando y reconfigurando las formas en que se lee, interpreta y aplica el derecho. Pareciera que a diferencia de lo que sostiene el TC, acá el tribunal dice, veamos si son una familia, si se ven así, y yo les brindo protección a ustedes y a su hijo. ¿Lo ves de esa manera? Mira, a mí me gustaría partir esa reflexión sobre esa pregunta con una precisión que a lo mejor es interesante para las personas que nos escuchan, y es el rol que está llamado a cumplir en democracia ambos órganos, el Tribunal Constitucional, que no es parte del PJUT, lo sabemos, y el propio Poder Judicial. O sea, eso pensando en que el esquema de tutelar los derechos que tenemos desde el año 2005 obviamente supone incorporar al Tribunal Constitucional con las atribuciones que tiene desde esa fecha. Y en ese sentido, me parece que hay que poner dos cosas de contexto que tienen que ver, un lado, un poco como ya se mencionaba, dado el rol que tiene el Tribunal Constitucional y el rol que ha cumplido en la práctica en una serie de situaciones, y podemos recordar, por ejemplo, la ley del IBE, ¿ya? Creo que el tipo de argumentación que usa para, comillas, fundar su decisión es complejo, porque no se trata solo de lo que dice, sino cómo lo dice, dado el rol que tiene que cumplir. En cambio, desde la otra perspectiva, y ahí apunto más a lo que tú me decías, el Poder Judicial está comprometido con un enfoque de género en el acceso a la justicia, que tiene un marco normativo muy específico de nivel nacional y de nivel internacional. Entonces, que busca, que avanza desde el año 2018 a tratar de comprender o de generar acciones en el marco de la tutela judicial efectiva para lograr realmente eso con garantías del debido proceso. Y entonces, en ese sentido, la sentencia del tribunal, cuando dice esto de entidades que están fuera del alcance, me parece que es grave, que es irresponsable para el rol que tiene que cumplir. Y por el contrario, creo que cuando el Poder Judicial abre, entre comillas, esta puerta, lo que está diciendo es que efectivamente aquí hay una vía de tutelar jurídicamente, en el marco de una política institucional, aquellas familias que lo configuran en la práctica o configuran el concepto de familia. Sabemos que las sentencias tienen efecto relativo, pero uno podría pensar que efectivamente, mientras el marco normativo de alguna manera no permita el matrimonio entre personas del mismo sexo para quienes quieran acceder a él, el concepto de familia interpretado desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva con una argumentación como la de la sentencia, creo que debe ser mirado positivamente, ¿ya? Para las personas que efectivamente forman familia de una manera dinámica, como es el propio concepto. Y bueno, el punto, Jimena, porque en general, el caso de los dos conductores y de las dos invitadas acá, ¿no? Quienes enseñamos derecho, una de las razones que mostramos, porque es una razón que se esgrime en perspectiva comparada para justificar la existencia de este tipo de tribunales constitucionales, vendría siendo la protección de minorías políticas, es decir, de grupos sociales cuyas demandas son procesadas injustamente por el proceso político, y lo que tenemos acá es un tribunal que parece que hace todo lo contrario, como que se empecinara
en contra de las minorías políticas. Porque yo lo conversaba con un colega y le decía, bueno, nuestro Brown, nuestro gran caso de igualdad, es un caso sobre el turno gratuito de los abogados y las abogadas. O sea, ese es el nivel Así es. en el que tenemos la jurisprudencia. No hay mucho de qué vanagloriarse, y eso explica por qué este es un tribunal que no suele ser referenciado como esos tribunales importantes del sur global. Está la Corte Suprema de la India, la Corte Constitucional de Sudáfrica, la Corte Constitucional colombiana. Colombiano, No es claro. un tribunal que suele recibir esa atención. Yanira y Jime también, si te parece, pero aquí hay, en estas sentencias, y tú lo mencionabas recién, Jime, una discusión en torno a la idea de familia. Y podría ser una discusión que, digamos, podría ser media extraña al derecho constitucional, salvo por el caso de que en el caso nuestro, el texto constitucional establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, sin definir cuál es esta familia. Y pongo esta pregunta sobre la mesa, Yanira, porque a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, también a propósito de la sentencia del juzgado de familia, un profesor de Derecho publicó una columna en el Mercurio, ¿no?, donde él afirmaba que el matrimonio tiene por objetivo trascendental la procreación, y de allí la protección que recibiría de parte de la Constitución. ¿Cómo lo ven eso ustedes, esa afirmación? Bueno, a mí me parece las referencias a la columna de Hernán Corral, que ha mantenido esa tesis no solamente a propósito de esta discusión, sino de discusiones que rondan estos temas, ¿no? La cuestión del reconocimiento de la diversidad sexual, y la cuestión también de discusiones asociadas a los temas de género. Pero a mí me parece que en particular en esta materia, la réplica respecto a ese asunto ha venido ni siquiera solo desde el derecho constitucional, sino que desde el derecho civil hace mucho tiempo que se viene sosteniendo que hay un fenómeno de diversificación de la familia. Esto está en literatura chilena muy, muy estudiado, y que al mismo tiempo esa diversificación de la familia supone entonces que no pueda hablarse de un solo modelo de familia en términos de la procreación. Por lo tanto, esa es una tesis que es bien curiosa desde el punto de vista jurídico, porque es una tesis que hace mucho tiempo, que es una tesis minoritaria no solo en el derecho constitucional, con mayor razón en el derecho constitucional, que tiene mayores compromisos con otro tipo de discursos vinculados a la equiparación, la igualdad, la autonomía, el reconocimiento de la diversidad, pero solo en el derecho civil esa tesis está muy sobrepasada, porque ya sabemos que en el caso chileno se tutela el matrimonio incluso en los casos en que las parejas sean infértiles. Entonces es evidente que esa apreciación no tiene ningún sustento jurídico en ninguno de esos órdenes normativos, y por eso a mí me parece que es bastante sorprendente mantenerla a estas alturas de la discusión. Sobre todo si quien la formula es un profesor de Derecho Civil, digamos. O sea, Exactamente. es un territorio que no es ajeno a él, digamos. Exactamente. Oye, Yanira, perdona, Mati, porque en esa misma línea el TC se despacha otras afirmaciones bien curiosas, tipo pendiente resbaladiza, ¿no? Dice, si damos la bienvenida a las uniones entre personas del mismo sexo, eso significa que después vamos a tener que abrir la puerta a un sinfín de situaciones que uno observa en el derecho comparado, y se despacha una serie de comparaciones bien lamentables el TC a ese respecto. Sí, yo creo que el argumento es claramente ideológico, porque es bastante sabido que no es necesario, es decir, para sostener que puede haber una apertura al reconocimiento de otro tipo de familias, que por supuesto no es solo la reconstrucción de un estado normativo, sino también de una evolución social en la materia. No es necesario llegar a sostener, como luego parece decirnos el TC, que eso equivaldría a que cualquier cosa podría entonces caber dentro del concepto de familia, entre otras razones porque desde el punto de vista constitucional hay una serie de otros principios y de reglas que se
cerrarían la puerta a esas conclusiones, ¿no? Los mismos principios que se han estado debatiendo en estos otros juicios, como los principios de igualdad, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, para la cuestión de la poligamia, o principios de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que hay todo un instrumental teórico y normativo en el derecho constitucional que no nos lleva a ese tipo de discusiones. Por lo tanto, el argumento, yo apunto a que es ideológico, porque si realmente los ministros que firman ese fallo se creen esto, es que tenemos un problema todavía más profundo. Toda la razón. Jimena, y en cuanto a la sentencia del Tribunal de Familia, en cuanto que ella afirmó que se trataba de una sentencia nula de pleno derecho y que el verdadero afectado sería el niño al haberse denegado, cosa que da vergüenza hasta repetirlo, la posibilidad de tener un padre, ¿por qué tú irías contra esa afirmación que acá el interés superior del niño habría resultado reivindicado? Bueno, es muy curioso porque ese tipo de frases que surgen de la columna que se mencionaba hace unos minutos y de otras columnas también surgidas, incluso algunas por personas que no necesariamente tenían o tienen formación jurídica, sorprenden porque a mí me daría la sensación que una sentencia o unas sentencias como estas, lo de que deberían promover es una buena reflexión o un debate jurídico. Debate jurídico en torno, por ejemplo, a por qué en el voto de mayoría del Tribunal Constitucional no hay referencias al derecho internacional de los derechos humanos, de la forma que tendría que estar, no hay referencias al caso Atala y hay de alguna manera, si se me permite, una manipulación incluso del derecho comparado o incluso de las sentencias del Tribunal Europeo en esta materia. Y luego me llama mucho la atención que se hagan afirmaciones con ligereza y lo hago incluso desde una perspectiva tal vez académica pensando en quienes estudian derecho, porque escuchar que una sentencia pueda ser declarada por una persona nula de pleno derecho o otras expresiones que hemos leído como fraude, instrumentalización de jueces o colusión, son expresiones graves que me parece son justamente o responden a la ideologización que existe detrás de no querer ver al otro como igual, de no querer respetarlo. Es decir, el mandato de igualdad pareciera aquí claramente que cede ante posiciones que no tienen hoy día argumento jurídico para debatir. De otra manera, el relato que hemos visto la semana pasada, va a ser una semana exacto desde que surge o se conoce la sentencia del Tribunal de Familia, no ha sido una discusión jurídica, es una discusión de críticas livianas, de críticas incluso machistas. Yo me preguntaba si tal vez la sentencia dictada por el Tribunal de Familia de haber sido un juez de familia habría recibido las mismas críticas, y esta idea que tú apuntabas, Matías, de la posibilidad de tener un padre, es sin duda el argumento más ideologizado y el argumento que de alguna manera preocupa porque nos reconduce a la idea de levantar la figura del padre como si fuese algo relevante por sí mismo, relevar la idea del modelo patriarcal del pater. Y la posibilidad de tener un padre no tiene que ver ni social ni jurídicamente de forma directa con la garantía del interés superior de un niño, porque por lo demás el interés superior del niño, como lo señalan los propios estándares internacionales, y eso está reconocido en la jurisprudencia y la legislación chilena, debe determinarse en concreto y no en abstracto. Entonces no podemos levantar o pretender que sea un argumento jurídico esto de tener un padre como un derecho. Si no, pensemos en la cantidad enorme de situaciones en que el principal vulnerador de derechos es un padre heterosexual y cisgénero. Por lo tanto, no es sostenible jurídicamente ese argumento de derecho a tener un padre, digamos. Y de hecho, Jimé, si me permites empujarte un poco más, de acuerdo a las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño, lo que tienen derecho los niños y las niñas es a tener una familia y a mantener y al reconocimiento de su identidad. Entonces, ¿cómo cuando el Estado le brinda protección a su unión familiar compuesta por sus dos madres, ese niño se va a ver perjudicado? Hay aquí un reconocimiento a una familia que merece, ¿no?, protección jurídico constitucional, y que de hecho coloca a ese niño en las mejores condiciones para enfrentar su vida hacia el futuro. O sea, es como contraproducente. Así es, y eso fíjate que me recuerda a otra de las críticas que también me parece grave
cuando se levanta por ahí la idea de que necesitamos que alguien intervenga en representación o en interés de este niño para que se determine por otro órgano lo que es mejor. Y eso de verdad me parece que merece una reflexión, que merece detenernos, porque efectivamente estaríamos en una situación donde ideologizadamente, y esto es muy curioso porque justamente una de las grandes críticas es esta idea de pretender dar un imaginario en torno a una supuesta ideología de género que quiere destruir la familia o destruir el matrimonio, cuestión que está lejos de ser así. ¿Ya? Creo que justamente son ideologías de género en el otro sentido las que sostienen todavía un orden biologicista, un orden donde tiene un rol principal el padre y un orden de supuesto o una defensa de un supuesto orden natural de las cosas. Entonces, visto así, el autoatribuirse lo que es correcto para la vida de otras personas y para un niño, me parece que es una expresión grave de ideologización en la que hay que poner atención. ¿Ya? Y esto me recordó, fíjate, en estas ideas, cuando hace unos años atrás supimos por primera vez que un tribunal civil reconocía la identidad de género de una persona menor de 18 años y pronto surgieron acciones, prevaricación y otras, justamente, entre otros argumentos, señalando el interés superior del niño. Circunstancias que en ese caso, que fue mediáticamente conocido, ambos progenitores, ambas personas que cuidaban a esa niña y que la amaban, estaban apoyando justamente ese proceso que necesitaba el reconocimiento del nombre social y el nombre legal para que esa niña pudiese desarrollarse con una identidad que estaba en proceso de formación clara. Entonces, eso me parece a mí que es muy preocupante y debería llamar a una profunda reflexión, no solo que entendemos por interés superior, sino de quienes creen entender que son ellos los que lo saben. Oye, a Yanira y Jimena, ambas, esto es cierto, ¿no? En Chile pareciera que en estos temas siempre vamos a la cola, ¿no? Y de ahí la razón por la que yo creo que hicimos bien en celebrar con la correspondiente efusión, ¿no? El reconocimiento para una eventual convención constitucional paritaria. No solemos hacer noticias por estos temas, pero lo cierto es que estas cuestiones, este tipo de casos, son casos que despiertan polémica no solo en Chile, sino que también uno las observa en el derecho comparado. ¿Por qué creen ustedes, cada una, ¿no? Ofrecer alguna reflexión de por qué creen que esto pasa? ¿Por qué las discusiones sobre las composiciones familiares, sobre cuáles son las parejas que pueden celebrar al amparo del Estado y de la ley civil su amor? Una cuestión que uno dice decir, bueno, ¿por qué discutimos estas cuestiones? ¿Por qué creen ustedes que se producen este tipo de discusiones? Ya ha estado dando vuelta ahí el argumento de la crítica ideológica, pero ¿es solo eso? ¿Ven algo ustedes, algo más, ¿no? en este tipo de discusiones? Yo diría, pero no es una idea original, ¿no? Sino más bien la aplicación de planteamientos que vienen sugiriéndose desde otras disciplinas. Estoy pensando no solo en lo que dicen las teóricas feministas, que han tenido toda una teorización sobre la cuestión del lugar y el rol de la familia, sino otros teóricos como podría ser Bourdieu y como es Foucault, porque básicamente todos ellos coinciden en esta idea de que la familia tiene relaciones discursivas, es decir, los discursos alrededor de la familia tienen el potencial de transmitir imaginarios sobre los roles de género, ¿no? ¿Por qué? Porque los sujetos nos desarrollamos en el plano de la familia, es nuestra primera socialización. Entonces, buena parte de la mantención de este sistema patriarcal o de género se juega en la mantención de esos roles de género en la familia, y por eso es que la idea de heteronormatividad es tan fuerte en estas discusiones. Pero al mismo tiempo la familia funciona, como diría Foucault, como una institución que intercambia sexualidad por economía, ¿no? Y entonces esos roles de género también son fundamentales para mantener estructuras económicas, el trabajo doméstico gratuito, etcétera, etcétera. Por eso es que se viene diciendo que la discusión sobre la familia no es una discusión jurídica, es una discusión social en la que se avanza poco y hay resistencias permanentes, porque lo que se está jugando, como decía, desde estas perspectivas con las que yo simpatizo, es la mantención completa del sistema sexogénero. Por lo tanto, no es una discusión localizada, es una discusión transversal sobre las sociedades que queremos. Y en ese sentido, Yanira,
Muy ligado a lo que tú acabas de decir, de alguna manera, todas estas discusiones son súper relevantes para la economía política, ¿no? Para, en el fondo, para el diseño o para la funcionalidad de un cierto tipo de economía. Claro, es a eso a lo que apuntan varias teóricas feministas, mostrando la relevancia de todo este trabajo invisibilizado, del cuidado invisibilizado, de la importancia económica, como dices tú, que se ha ido tematizando a través de los enfoques de esta economía del cuidado, mostrando entonces todos estos entresijos que quedan eh, enmascarados por estas ideas de sublimación de los roles de la familia, de la abnegación de los sujetos, de la necesidad de que no estén juzgados por estándares de justicia o de igualdad, sino por otros, como los de complementariedad, los de solidaridad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de estrategias lo que busca es mantener a la familia fuera de nuestras discusiones sobre la justicia social, ¿no? Y por eso es que la familia se transforma en un reducto en el que la resistencia y el reciclaje de las ideas conservadoras, por supuesto, esto es bastante obvio, nos lo recordaba Jimena, ¿no? Antes se decía algo así como las familias homosexuales no pueden procrear o no pueden formar, ¿no?, las parejas homosexuales una familia porque esto sería una perversión. Hoy día esto ya no se dice, pero se dice entonces los niños y niñas necesitan un padre y una madre. Entonces se reconvierte el discurso de los derechos humanos para ponerlo al servicio de estas ideologías, ¿no?, que se ven a sí mismas como neutras y que le imputan a los planteamientos de la igualdad de género ser ideológicos, ¿no? Como si no hubiera una ideología también en las tesis conservadoras. Totalmente. Yo quisiera agregar en esa misma orden de ideas, compartiendo todo lo que dice Yanira, y recordando también a Foucault, yo creo que aquí hay otras cosas y también súper interesantes en complemento, que es el tema de cómo nos hemos relacionado siempre con los cuerpos, y eso también, por eso también evocaba a Foucault a propósito de sus dispositivos de poder, de la biopolítica. Yo creo que la discusión es muy compleja en Chile porque efectivamente cuando ponemos estos temas en movimiento, cuando ponemos las reflexiones que nos decía Yanira recién, lo que hacemos es promover una deconstrucción de un orden de privilegios que ha favorecido a muy pocos, ¿ya? Y evidentemente parece ser un bastante humano el que la gente no quiere perder sus privilegios, ¿ya? Y entonces creo que aquí hay una cuestión bien notable de poner en evidencia que efectivamente no es que hoy día aparezcan familias formadas por personas del mismo sexo porque antes no existían. Simplemente hoy día se entiende que efectivamente no podemos dejar fuera otras representaciones y otras identidades que no corresponden al modelo que ha sido el hegemónico en la construcción de la familia y en el tipo de cuerpo, porque esta misma discusión la podemos extender también en su momento a los temas de identidad de género o a otros que tienen que ver, por ejemplo, con las reivindicaciones de personas no binarias, ya que es un tema incluso más complejo. Y lo conecto con otra cosa que me parece relevante, que es, de alguna manera, la desconexión que parece tener el derecho chileno en algunas áreas todavía de la realidad. Y esto lo digo a propósito de, por ejemplo, las teorías feministas jurídicas que tal vez parten de un punto común y es una simplificación muy simplificada, de esta desconexión. Entonces, cuando se nos dice o se nos enseña que hay un sujeto neutro, que sobre ese sujeto se construye, el derecho es igual para todos, estamos enseñando sobre una falacia, porque el derecho, entendiendo el derecho, que por cierto podríamos dar una gran discusión ahí, que entendemos por derecho, pero si lo pensamos desde el punto de vista de un conjunto de orden normativo, claramente no es neutro, ¿ya? Y claramente las normas producen efectos diferenciados, ya tanto porque se construyan, por ejemplo, sobre estereotipos, ya que se traducen a la norma, como luego eventualmente en la aplicación. También ahí hay una discusión que creo que complejiza cuando se trata de revertir. O sea, pensemos, por ejemplo, a propósito de las acciones positivas respecto a las mujeres, la ley de cuota, ya cómo se maximizó un argumento legalista jurídico de que la ley tenía que tratar a todos por igual para no conectarse con la situación histórica de desigualdad de las mujeres en el ámbito político. Entonces, ese un poco también creo que es un argumento, y preocupa más todavía pensar que se sigue sosteniendo y se sigue tal vez transmitiendo una imagen del derecho más vinculada a la ley, a lo formal, y no con esa conexión a la realidad que debe tener, al menos lo que yo creo. Es un puntazo, Jiménez, y una de las grandes teóricas del derecho constitucional que leo, Rivas Siegel, y ella tiene un trabajo notable donde dice
cómo el derecho también, en parte dominio, ¿no?, de estas hegemonías que ustedes están exponiendo brillantemente, tiene una suerte de capacidad incombustible para siempre ofrecer regulaciones neutrales que terminan siempre, finalmente, justamente por su neutralidad, haciendo las cosas más difíciles para los grupos que siempre han tenido más difíciles. Entonces, a propósito de esa apelación, ¿no?, que tú pusiste sobre la mesa, cómo se enfatizaba una suerte de principio de igualdad electoral que estaría siendo mancillado, ¿no?, por este reconocimiento, ¿no?, de la paridad necesaria en una convención constitucional. Me parece muy, muy notable cómo Sí, y nos fíjate dijeron que una podemos idea que no estaba viendo, brillante. pensar también, por ejemplo, en otras teóricas como Francis Holsten, cuando levanta la lógica de que estamos acostumbrados a construir los pensamientos categorizadamente, objetivo, subjetivo, racional, irracional, y eso se traduce, esos binarios, esos dualismos, se traducen también al derecho. Esos binarios están jerarquizados, hay un lado que es superior que el otro, y ese lado se asocia a lo masculino y el derecho se asocia con aquello, para explicarlo simplificadamente. Entonces, ese tipo de argumentaciones todavía no vistas bien en el derecho llevan o permiten, me parece a mí, que en Chile esto sea tan difícil de llevar a una discusión que fuera argumentativamente rica desde el punto de vista político. Bueno, y la última pregunta, para cerrar, se relaciona mucho con lo que veníamos hablando, ¿no? Siempre en What is Law cerramos con una pregunta que trate de relacionar lo que se está viendo en el programa con una reflexión más general relativa a sus implicancias para el derecho. Y en ese sentido, suele decirse que el derecho es técnica, pero estos casos nos muestran que es algo más. ¿Importa el perfil de jueces y juezas, dónde estudiaron, de dónde vienen, lo que piensan a la hora de interpretar el derecho? ¿Qué creen? Bueno, yo parto. Yo creo que sí. De hecho, buena parte de las discusiones que se han tenido en el último tiempo respecto a las cuestiones de extender el modelo de paridad hacia la judicatura presuponen una respuesta positiva a esa pregunta, ¿no? Que sería importante también el sexo de quienes impartan justicia para determinar parámetros más inclusivos, y por supuesto uno también podría incorporar otro tipo de factores para establecer esta especie de relación entre la representatividad de la protección de ciertos grupos ante el derecho y la posibilidad de que ciertos perfiles de personas como jueces y juezas pudieran adjudicar de mejor manera para proteger estos perfiles. Así que yo, por supuesto que yo creo que sí, y además no es solo una opinión personal, existe mucha evidencia que demuestra que hay correlaciones en el ámbito de la sociología, ¿no? Que hay correlaciones entre los perfiles, formaciones, escuelas de derecho, etcétera, y la manera en que fallan jueces y juezas. Ajá. Yo creo que no debería importarnos siempre que, puede ser una respuesta un poquito rocambolesca, porque me parece que si lográramos que hubiese una visión, digamos, clara del derecho conectado a la realidad para eventualmente preparar ese proceso de adjudicación que van a ser los que eventualmente hoy día estudian derecho, las universidades, y luego van a ser juezas y jueces, tal vez me preocuparía menos, porque en definitiva, por ejemplo, una de las cuestiones que es centrales al ejercicio de la función de juzgar es la independencia y la imparcialidad como principios centrales, la inexcusabilidad. Entonces, si nosotros miráramos, por ejemplo, qué es lo que dicen los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad, podríamos entender que mientras podamos dejar fuera aquellas concepciones particulares, aquellas concepciones ideologizadas, por ejemplo, las que hoy día, al parecer, el Tribunal Constitucional en el voto de mayoría no deja fuera, sino que se usara el derecho para integrar, interpretar y argumentar en el proceso de adjudicación, creo que sería relevante, porque aquí me parece que hay que también pensar en esta idea de cómo logramos construir desde la diversidad, cómo logramos el respeto en el sentido de reconocimiento, no en el sentido de tolerancia, que me parece que todavía hay que trabajar esta cosa de, bueno, sí te acepto, pero sigo creyendo que soy mejor que tú, sino en definitiva desde el reconocimiento, y ahí, bueno, notables teóricos sobre aquello. Entonces me parece que ahí sí sería importante. Y no estoy tan clara si
todos estemos conscientes de aquello cuando enseñamos derecho, ¿ya? De tal vez tener una apertura y sobre todo pensando siempre en esa perspectiva de un juez o jueza, el trabajo de integrar, interpretar y argumentar, pero bajo ese respeto de los principios de imparcialidad, que no contamine el proceso lo que eventualmente una persona crea. Perfecto. Bueno, como siempre, nos toca cerrar mucho antes de lo que quisiéramos. Ha estado realmente interesante la conversación, un placer tenerlas acá. Y como siempre, tal como hacemos la pregunta de las implicancias del tema para el derecho, también les pedimos a nuestras invitadas y nuestros invitados que nos digan una canción que quieren que pongamos, que les evoque el tema respecto al cual hemos conversado. Entonces, las escucho, estimadas Yanira y Jimena. Bueno, yo he elegido una canción en español, ¿no? De ese rock pop que quizás no sea tan conocido en su versión original, pero a mí me gusta la canción de Alaska y compañía, ¿A quién le importa?, que me parece que pone de relieve cómo hay siempre una intrusión en los proyectos de vida de las personas que uno debiera poner en tela de juicio, ¿no? ¿A quién le sirve estar haciendo escrutinios externos? Así que me parece una muy buena canción. Qué buen punto a propósito de lo que conversamos, Yanira, porque, y lo que planteaba Jimena, porque a propósito de esta campaña con mis hijos, con mis hijas, no te metas, parece que son algunos hijos e hijas, no más solamente con los cuales el resto de la sociedad no se puede meter. Cuando estamos en casos como los que hemos conversado hoy día, todos arrogan no solo el derecho de opinar, sino que incluso, como decía Jimena, recordando ese nefasto caso de accionar criminalmente en contra de jueces y juezas que han protegido a la larga derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, Gran sí. tema. Esa no interferencia le sirve a algunos y no a todos. Totalmente. ¿Y tú, Jimena? Bueno, yo también me voy a ir por el rock español y específicamente Mujer contra Mujer de Mecano. Es Oh, de una más. canción de Más. Mazo, sí. O sea, bueno, Mecano es lejos uno de mis grupos en español favoritos y en el mes que estamos, que además es junio, es muy sintomático que tengamos esta discusión en el mes que se conmemoran los disturbios de Stonewall, me parece importante porque en el contexto del tiempo histórico esta canción fue muy polémica, a fines de los 88, creo que es del disco Descanso Dominical, y es interesante porque narra una tercera persona respecto a dos mujeres que se aman, y esta tercera persona las acepta y cuenta cómo deben esconderse. Entonces, han pasado muchos años y todavía hay muchas mujeres que deben esconder su amor, o que a lo mejor no lo esconden, pero tienen una serie de trabas, esto mismo que hablábamos recién de este escrutinio, ¿no? Y además, y por eso me gusta mucho esta canción, en las mujeres es más duro, ¿ya? Porque aquí nuevamente aparece el modelo patriarcal, el modelo machista, que repercute también en las mujeres lesbianas. O sea, esto ya está claramente dicho en distintos foros: mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans, lo pasan mucho peor en términos de su expresión de una identidad que sale de lo hegemónico que los varones gay o que un hombre trans. Y nada, por eso me parece que esta es un temazo y incluso tuvo una versión por una cantante chilena hace poco, así que absolutamente Mujer contra Mujer. Excelente elección. Bueno, llega el momento de despedirnos. Jimena y Yanira, les agradecemos un montón que hayan dedicado estos minutos para conversar con nosotros aquí en What is Law. Y domingo será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Jimé, gracias, Yanira. Muy interesante, muy iluminadoras las reflexiones y hasta una próxima, exactamente. Así Encantada, muchas gracias. Sí, gracias por la conversación. Sí, muy buen espacio. Y felicitaciones por el programa. Gracias, no, y buenísimo haber contado con ustedes y ojalá podamos nuevamente tenerlas por aquí. Un abrazo a todas las auditoras y auditores, cuídense mucho y ánimo para estos días. Nada tienen de especial dos mujeres que
se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. What is Law? Conversaciones sobre leyes, constitución y derecho conducido por los abogados y académicos UDP Matías Guilof y Domingo Lovera. Un podcast de Vergara 240 producido por Francisca Carrier y Cristina Pérez. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de Periodismo UDP.